Hola amigos, el tema de hoy será sobre los números decimales. Y antes de hablar de los números decimales, que para muchos pues debe ser relativamente fácil, vamos a comenzar a hablar de unos sistemas de medidas para poder entender mejor la cuestión de los decimales. Aquí tengo, como ustedes verán, un centímetro. Creo que se llama centímetro, la verdad que no sé, que este es muy común pues en las casas de uno, porque sobre todo las amas de casa pues normalmente usan esto, que es una herramienta muy importante para medir ropa o para cualquier otro tipo de medida. Yo supongo que casi todos los hogares lo tienen, y en mi caso pues con más razón, porque mi madre era costurera, entonces esto no podía faltar en la casa. Como ustedes podrán ver, esto tiene un metro, realmente tiene más de un metro, pero está dividido, el metro, lo dividieron en partes y cada una de esas partes, como podrán ver, unas están en amarillo y las otras están en negro. El metro lo dividieron en 10 partes iguales y a su vez cada parte de esa está dividida en 10 partes iguales. En otras palabras, el metro como tal pues lo dividieron en 100 partes. Ya veremos por qué tenemos que hacer eso. Pero sigamos como las formas como se miden. Aquí tenemos otra forma de medir que para ustedes también debe ser bastante común, para muchos de ustedes. Pues esto normalmente se usa en los trabajos pequeños dentro de una obra, cuando uno quiere medir algo. Pues aquí tiene la ventaja que un extremo se engancha y bueno, uno va midiendo lo que sea. Hay de 3 metros, este tiene 3 metros, pero hay otros que tienen 5 metros, 8 metros, no sé, pero evidentemente sí hay más grandes. En espacios, digamos, pequeños, también venden unos aparatos que uno al prenderlos sale un rayo y que mide, por ejemplo, yo quiero medir la distancia dentro de una habitación, pues yo me pongo en un lado de la habitación y apunto hacia la otra pared, le doy a la luz y sale un haz de luz que después me dice qué distancia hay del punto donde estoy a la pared. Para las distancias mucho más largas se usan unos aparatos como estos, pues que van midiendo, etcétera, y también está dividido, no solamente está en metros, está dividido, y normalmente hay de 15, 30, 50 metros. Paralelamente a esto hay otra forma de medirlo, que es con un teodolito que se pone sobre un trípode, que es lo que usan los topógrafos para medir. Por ejemplo, quieren medir cuánto un cerro, pues con uno se pone el teodolito y pueden medir cuánto mide el cerro. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? Nosotros en la primera clase hablamos solamente de los números naturales y después pasamos a los números enteros, es decir, hablamos del número 1, número 2, número 3, número 4 y así sucesivamente. Si lo estamos haciendo en metros, sería 1 metro, 2 metros, 3 metros y sucesivamente. Claro, pero ahí hay un problema. Si alguien me dice a mí cuánto mides, yo tendría que decir solamente en números naturales, tendría que decir, oye, mido más de 1 metro, pero menos de 2 metros. Pero eso no es una medida exacta, porque entre 1 metro y 2 metros, pues casi toda la población mundial está entre esos dos valores. Entonces necesitamos hacer particiones, divisiones de esos valores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo puse 1 metro en forma horizontal y 1 metro en forma vertical. Es exactamente lo mismo como lo quieren medir. A su vez, ese metro lo particioné en 10 partes iguales. ¿Y por qué 10 y no 8 o no 12? Porque acuérdense que nosotros usamos el sistema decimal, entonces es preferible hacerlo de 10 en 10. Entonces aquí tenemos, y cada una de esas partes se llama decímetro cuando estamos midiendo. Entonces aquí tendríamos que 1 metro tiene a su vez 10 decímetros. Entonces, tampoco es suficiente. A ver, vamos a ver lo que comenzamos. Yo puedo decir, ¿cuánto mide? Bueno, yo diría mi altura o mi tamaño, o como quieran decirle, mi altura es menor a 2 metros, pero es mayor a 1 metro. Pueden hacerlo al revés, ¿no? Pueden decir 2 metros mayor que mi altura
y mi altura es mayor que 1 metro. Obviamente son equivalentes. Esta simbología, acuérdense que la vimos en la primera clase. Entonces yo puedo decir, si solamente usamos los números naturales, tendría que decir, oye, yo mido más de 1 metro y mido menos de 2 metros y eso no nos sirve. Por eso es que hay que particionar, hay que dividir esa unidad en partes iguales. Como ya les dije, estamos usando el sistema decimal. Entonces, si usamos el sistema decimal, pues yo diría, ¿cuánto mide? Bueno, yo mido 1 metro y 7 decímetros. Pero entonces, hay mucha gente que mide 1 metro y 7 decímetros y además no es tan exacto. Y uno en este tipo de cosas, como ya saben que las matemáticas también se encarga de las medidas, pues trata de hacer más exacto. Ahora, ¿qué pasa? Pues para ser más exacto, cada decímetro, como les dije, deberíamos dividirlo en partes iguales. Es decir, cada decímetro a su vez lo vamos a dividir en 10 partes y cada una de esas partes la vamos a llamar centímetro. E igualmente, si quieren más precisión, cada centímetro la dividen en 10 partes iguales y la van a llamar milímetros. Pero ya, digamos, para el caso de la altura, pues ya no es tan necesario, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado a la gente, ¿cuánto mides tú? 1,68. ¿Qué quieren decir con 1,68? Porque yo ya les dije que en decímetros tendría que decir yo mido 1 metro y 7 decímetros. Pero si dicen en centímetros, que ya es más preciso, yo diría, oye, yo mido 1 metro, 6 decímetros, 8 centímetros. En otras palabras, podría decir, mido 1 metro y 68 centímetros. Hay una forma, bueno, con el tiempo irá disminuyendo mi tamaño, pero hay varias formas de poder expresar esto. Bueno, aquí tiene un ejemplo, ya hicimos la división de los números y básicamente eso es lo que hay que entender, que nosotros podemos, pues, las unidades, podemos a su vez dividirlas y repito que tiene que ser de 10 en 10 para poder conservar el sistema decimal. En el momento que nosotros ponemos o fraccionamos o dividimos una unidad, digamos, dentro de los números naturales, ya entramos al campo de los números decimales y cuando incluimos los números decimales dentro del campo de los números, estamos hablando ya de los números racionales. Entonces, cuando hablamos de decimales ya estamos, repito, en el campo de los números racionales. Ya no tenemos que hablar de los números naturales, porque los números naturales, insisto, es 1, 2, 3, etc. Entonces, aquí ya están viendo que eso es una forma que es 10 decímetros, ya le dije, y a su vez los decímetros están divididos en centímetros, etc. ¿De acuerdo? Pues bien, pero hay que ponerle nombre y hay que ver cómo los representamos. Es decir, si yo tengo el número 3525 o 26, para no repetir los números, 3526. Ustedes pueden decir, ya ustedes saben que estos son la línea de las unidades, estas las decenas, estas son las centenas, estos son los millares, eso ya lo vimos también en una clase anterior. Entonces nosotros, si queremos leer este número, decimos son 6 unidades, 2 decenas, 5 centenas y 3 millares. Y sabemos también, recordando, que cada número a la izquierda equivale a 10 veces el de la derecha. En otras palabras, aquí tenemos 6 unidades, pero cuando decimos 2 decenas, es lo mismo que decir 20 unidades. Y cuando hablamos de 5 centenas, podemos decir que tenemos 50 decenas o 500 unidades y así sucesivamente. Ahora bien, les dije que normalmente se estila cada 3 números separarlos o bien por un punto o una coma dependiendo del país. No sé, se me ocurre que yo cada 3 números los voy a dividir, los voy a separar por una coma, entonces ya sé que son 3526. Está bien, pero ¿cómo hacemos con los decimales? Los decimales vienen aquí a la derecha, obviamente, pero si ponemos a la derecha, lo que estamos haciendo es aumentar este número. Entonces, para saber, es que le ponemos, si aquí puse coma, yo separo los decimales con un punto.
Si ustedes ponen punto aquí, tienen que separar los decimales por una coma. Vamos a suponer que nosotros tenemos 3 decimales, es decir, 3.526 con 831. Y se sigue cumpliendo todo igual. Este número de aquí vale 10 veces, equivale a 10 veces cuando pasa al lado derecho, equivale a 10 veces, equivale a 10 veces, y así sucesivamente, y al revés es lo mismo. Entonces es muy importante que entendamos ese concepto. Entonces aquí tenemos 831, pero nosotros tenemos que darle nombre a esos decimales. Entonces a los decimales, a esto le podemos llamar un décimo, a esto lo llamamos centésimo, a este lo llamamos milésimo, y así sucesivamente. Claro, observen que nosotros decimos décimo, centésimo, milésimo, no decimos decímetro. Decímetro es cuando ustedes están midiendo una longitud, pero ¿qué pasa si están midiendo un peso? No pueden decir eso. Entonces, en peso tendríamos que hablar de gramos, de otras cosas, y no de metros. Pero si nosotros consideramos solamente el puro número, tendríamos que llamarlo el décimo, centésimo, milésimo, donde siempre se va a cumplir que un número a la izquierda equivale a 10 de la derecha. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de representar lo que son, pues, los decimales. Cuando yo le digo mido 1,68 m, realmente lo que estoy diciendo es que mi altura es 1,68 m. En otra manera sería 1 metro, 6 decímetros y 8 centímetros. Cuando estoy hablando de altura, estoy hablando de longitud, que es lo mismo que decir yo mido 1,68 m, que es lo que la gente normalmente dice. Pues nadie dice yo mido 1 metro con 6 no sé cuánto, con 8 no sé, no, dice 1,68 m. Ya ni te dicen centímetros ni nada. Le dice, ¿cuánto mide? 1,68. 1 se entiende que es el metro y 68 se entiende que son los centímetros.